en Guatemala solo se trasplantan riñones. No tenemos infraestructura para poder trasplantar otro órgano. En las morgues o en mi trabajo, nosotros podemos ver el signo de Lázaro. ¿Qué es el signo de Lázaro? Es que un cadáver se levanta. En lo último que pasó fue un chico que salió de trabajar, lo atropellaron, trauma de cráneo severo. Muy buenos días a toda la audiencia. Le damos la bienvenida a El Portal una vez más. Estamos aquí en Tikal Cultura grabando gracias a la Universidad del Occidente que nos patrocinan el espacio. Hoy es un día muy especial que estamos con la doctora Cindy acá y vamos a estar platicando un tema que es bien importante para todos nuestros amigos que montan motos, que son muchos de ustedes que nos escuchan, que ya se los habíamos dicho antes, que son donantes de órganos en potencia cuando no usan el casco, ¿verdad? Entonces vamos a estar discutiendo aquí con la doctora estos temas y esperamos que se queden hasta el final y que es algo de madrugada para mí, doctor. Entonces le voy a pedir disculpas que vengo medio de goma y media de goma de sueño y frío de todo. Entonces, pero bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Yo me siento muy honrada porque la verdad es un tema que me encanta, me fascina, me apasiona y invitarme a hablar de esto, pues lo agradezco. Se nota que le apasiona, ha hecho de todo. Doctor, cuéntanos, ¿cuándo comenzó usted a estudiar? Porque tiene carita como de quinceañera. Yo no entré buscando una señora así ya mayor con todo el currículum que me dieron suyo. Cuéntenos. Pues le debo mucho la genética a mis padres, ¿verdad? La eterna joven. No es broma. Pues sinceramente el tema de donación de órganos a mí me comenzó a llamar la atención cuando yo hice un electivo, así se le llama a una época de estudiante de medicina, en donde uno decide qué especialidad puede uno, en donde uno pueda rotar para poder conocer esa especialidad. En este periodo que le llamamos electivo, entonces a los estudiantes de medicina pues se nos da la oportunidad de rotar en una especialización o en donde uno le llame más la atención, ¿verdad? En este caso... Ustedes dan como una vuelta de varias cosas y escoges el que te gusta más. Exactamente. Okay. Ajá, así es. Entonces... ¿Por qué? Perdón que te haga comercial. ¿Quién escoge a ver así como el tema del fondido de las nalgas? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta especialización? Yo no quisiera pasar viendo todo el día eso, a todo amigo que... Ay, pero bueno, ajá. Entonces, yo me decidí por nefrología y trasplante renal. Lo hice sinceramente porque era una rotación que yo no había pasado. Yo ya había pasado cardio, me gustó, pero quería, no tuve la oportunidad de rotar en esta. Entonces, cuando fue mi electivo, yo decidí quedarme pues, en esa. Luego estaba en la consulta externa de trasplante renal y me di cuenta que había muchas personas que necesitaban de un trasplante para poder vivir o tener una mejor calidad de vida. Y yo no entraba en mi cabeza de cómo es que en Guatemala no hay un programa, no hay algo donde nos informen sobre los procesos de donación, el trasplante, que fomente esto tan importante que es una terapia. Sinceramente es una terapia que salva vidas. Entonces ahí fue donde me comprometí conmigo misma y yo dije, yo tengo que hacer algo. Entonces en esa ocasión el jefe de departamento de nefrología, yo le comenté y me dijo, Cindy, si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Entonces tal vez suenan como palabras muy sencillas, pero yo las tomé muy a pecho. Ajá, las tomé así como que muy a pecho. Y le agradezco, como usted no tiene idea, es un doctor a quien yo le tengo mucho aprecio. De hecho, mi tesis se basó en trasplante y gracias a Dios tuve la oportunidad de publicar y presentar mi tesis en México, en Mérida, Yucatán, y de publicar en la revista de trasplantes. Entonces,
fue una gran oportunidad para mí. ¿Y cómo se llama ese doctor? Dale un saludo ahí, aprovechando que gracias a él estamos aquí. Sí, el doctor Dávila, que ahora es el director médico, perdón, de UNAERC, la Unidad Nacional del Enfermo Renal Crónico. Las personas van ahí para la hemodiálisis, diálisis peritoneal. Entonces, saludos, doctor. Hola, doctor Gracias. Dávila, te amamos. Muchas gracias por el impulso. Entonces, Yo he visto que hay una gran cola ahí en la zona. siempre, Siempre, ¿verdad? siempre. La demanda es mucha y pocos son los obreros. Siempre. ¿Y nos pudieras explicar un poquito cuál es el proceso? Digamos, yo escucho que la gente dice diálisis y ok, entiendo que es como que te ponen una máquina y como, pero hay que hacerlo 2 veces al día, 1 vez al día, o cómo es que funciona, porque yo veo esa cola, es interminable, permanente. La enfermedad renal crónica tiene como etapas, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces, cuando ya el médico diagnostica que el riñón tiene el 15% más o menos de funcionalidad, esta persona necesita una terapia de reemplazo renal. Puede ser hemodiálisis, diálisis peritoneal y el mejor de estos es el trasplante. Entonces, la hemodiálisis para esta persona tiene que ser más o menos 3, en un mundo ideal tendrían que ser 3 terapias semanales. Lastimosamente acá pues no tenemos como el equipo, o sea, no se da abasto. La UNAERC no se da abasto para poder darle estas 3 terapias a las personas, entonces les da entre 1 o 2 a la semana. Entonces, por eso ustedes ven las colas, ¿verdad? Que la gente tiene que, digamos, el doctor te dice, te espero martes y jueves, digamos. Ajá, Y entonces uno llega ahí el martes, hace su cola, y hay citas, exactamente. te dan tu cita, ingresas a la máquina, si por X o Y razón ese día no hay luz, no llegó el técnico, Sí. y sea, se perdió tu cita y se perdió Sí. terapia. Así es. Entonces, en estos años yo he visto que la UNAERC sea como se quiere descentralizar, porque hay una en Escuintla, creo que hay una en Jutiapa, en Jalapa, por ahí. Ah, ok, entonces Ajá. tenés que venir de Jutiapa, digamos, vas a venir aquí para hacer eso. A Guatemala. La gente tiene que viajar desde Huehuetenango para acá. Y la verdad es que es algo muy difícil. O sea, Posible. es difícil y sobre todo démonos cuenta que la mayoría son pacientes con escasos recursos. Sí, imagínate pocos recursos, venirte en la camioneta, lo que te cuesta, lo que te da. Y madrugar Alguien te tiene que acompañar, tenés que ir a almuerzos para todo el mundo. desde las 3 de la mañana hacen cola. O sea, de verdad, es un problema de salud. Que da ganas de agarrar el pelo a cierta gente que escuchas en la prensa. 19 billones de quetzales se pierden. 700 billones presupuestos. Solo de billones te hablan ahora. Y un chavo que trapea no sé dónde gana 40,000 y una secretaria que X 40,000. Y por eso que ves, yo no sé, pero cuando digo el Congreso parece como que una tiene más implantes que la otra, ¿me entiendes? Todas las que trabajan ahí tienen como un estilo bien especial y no estoy diciendo, no, pues sí, ¿verdad? Si te quedan las niñas no te enojes, pero sí. Y el recorte presupuestario de este año al Ministerio de Salud, o sea, es algo terrorífico, la verdad. Le quitaron dinero al Ministerio de Salud. Sí. Entonces, estamos como, es un problema de salud de la enfermedad renal crónica. Hay muchos problemas, sí. Pero como mi tema es enfermedad renal crónica o trasplante, entonces yo voy a defender ese tema. Es un problema de salud. Hay estadísticas de que se diagnostican 3,000 casos nuevos de pacientes que necesitan una terapia de reemplazo renal al año. 3,000. O sea, más el COVID, la incidencia va a subir. Va a subir. Y una pregunta aprovechando el tema. Yo he visto que hay mucha gente que no quiere trabajar en salud. Yo he visto anuncios que dicen, buscamos enfermera, buscamos esto, buscamos el otro, y es imposible. Ahora ya nadie quiere trabajar o están pidiendo unos sueldos altísimos. Enfermeras en casa, pónganse para... No digo que tenemos amigos que tienen y unos familiares.
y ya no se puede pagar la enfermera en casa porque lo que valía antes, digamos, 5,000, ahora está en 10,000. Está así creciendo y no hay. Digamos, déjenlo que cobren, no hay. ¿Qué será ese fenómeno? Porque en los Estados Unidos están teniendo el mismo fenómeno, que digamos hay hospitales que tienen 40% de plazas abiertas y no lo pueden llenar. Sí, hay una proporción, un indicador de proporción que le dice a uno cuántos médicos debe de tener el país para cada habitante, ¿verdad? Sinceramente no tengo ese dato, pero sí, es que es mal pagado, pues, o sea, yo estuve en España, entonces yo le preguntaba al jefe de intensivo y le decía, al salir de acá usted... No, haciendo mi especialidad o especializándome en esto de donación de órganos. Entonces él me decía, no, es que yo lo que gano, o sea, está bien para mi vida, pues no tengo que tener otra como la privada, ¿verdad? Una clínica privada o ir a otros hospitales a dar consultas, o sea, él no tenía esa necesidad. En cambio, aquí en Guatemala, con los salarios, si usted supiera los salarios de cada médico, usted dice, no, hombre, mejor que se dedica a otra cosa. Y el médico tiene que estudiar, o sea, 7 años, luego otros 4 años más o 5, después para hacer una subespecialidad son 3 años más, y así van creciendo. Entonces... 15, 17 años sí, estudiando. y pagando los estudios, pues, obviamente. Sí, y en condiciones súper precarias. Yo puedo decir que no se dan abasto, los médicos no se dan abasto, las o sea, el personal de enfermería, ¿verdad? Pero a lo que vamos es de que, sí, falta personal médico, falta personal de enfermería, falta. Entonces, si ustedes quieren estudiar medicina o enfermería, pues hay campo. La verdad es que sí hay campo. Lo malo son los salarios. Claro. En el sistema público y en el sistema. Entonces vamos a poner todos tus datos ahí, todos los que quieren estudiar llaman a la doctora. Y entonces, y yo lo que veo es que si hacemos una gráfica, los doctores van para abajo y las enfermedades van para arriba. Entonces como que ese punto muerto se está poniendo más lejos de lograrlo alcanzar, ¿verdad? Sí, es que como hablábamos en un principio, muchos médicos tienen oportunidades en el extranjero. Entonces, es aquello de, mejor me quedo en el extranjero, me van a pagar mejor, me voy a especializar mejor, voy a trabajar en lo que yo quiero. Y, por ejemplo, a mí me pasó en México, me ofrecieron una oportunidad de trabajo y lo pensé y yo dije, bueno, o me quedo aquí en un programa que ya está desarrollado o me voy allá a Guate a desarrollar un programa. Y preferí venir a Guate a desarrollar un programa. Pero es muy cansado, uno tiene que tener paciencia. O sea, Es sacrificado. súper sacrificado, sí. Yo no puedo decir que es cansado físicamente, tal vez no, pero a medida que va creciendo, que se va evolucionando, que se va desarrollando el proyecto, es más demanda. Entonces yo sola ya no me doy como abasto para hacerlo todo. Cuando uno inicia es difícil, pero uno va formando los pasos, va poniendo los pasos, pero ya luego es más demandante, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno ya necesita como estructurar ya un programa de trabajo, con recursos humanos, con todo lo que uno necesita para poder echar a andar un proyecto. Y eso, el financiamiento para un proyecto como estos, ¿cómo nace? ¿Viene de gobierno? ¿Viene de gente privada? ¿Gente que donantes que te quieren? Sí, pues yo recuerdo que cuando inicié a trabajar, yo presenté un proyecto y el director médico de ese entonces pues lo aprobó. Entonces ya se contaba con una oficina, con equipo, ¿verdad? Una computadora, que el escritorio, que las sillitas, ¿verdad? Entonces eso fue una donación que se hizo, porque la donación de órganos pues ha existido desde el año de 1996 cuando se creó la ley, pero no había tenido una estructura, se podría decir así, hasta el año pasado.
Pero ya se habían venido trabajando pequeños proyectos, pero que lastimosamente no estaba la figura que le diera como el seguimiento continuo. Y eso es lo que le pasó a mis colegas que estuvieron en mi puesto en algún momento, porque no tenían el apoyo, tal vez no tenían el tiempo. Entonces a esto teníamos que dedicarle tiempo, meternos de raíz, construir los cimientos, ¿verdad? Para poderlo echar a andar. Y entonces acá en Guatemala funciona algo parecido, funciona así, digamos, yo quisiera ser donante, digamos. Ok. Y entonces, ¿a quién llame? Ok, bueno. Y anda en moto todos los días, pero puede ser que la visiten más antes de después. Sí, pues es un tema complicado por lo mismo que usted dice, de que quiere ser donante y quiero ser donante, ¿verdad? Entonces, acá en Guatemala nos basamos en el decreto 9196, que es la ley para la disposición de órganos y tejidos humanos. En este decreto, en el artículo 29, en el inciso A, dice que yo puedo dejar por escrito que quiero ser donante, pero no existe en Guatemala un registro oficial para que yo pueda tener la confianza de registrar mis datos y poderlo hacer. Además, si existiera ese programa, no existe una entidad que lleve ese registro, ¿verdad? Que haga un match. Por ejemplo, si alguien llega al hospital y que mande una alerta, supongamos, ¿verdad? Que mande una alerta diciendo de que una persona pues está, firmó para ser donante y está muy grave y de repente sí puede donar. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Entonces nos vamos al inciso B y es hablar con mi familia, con mis amigos, con las personas cercanas, con mi pareja, decirle, yo quiero ser donante de órganos. Si a mí me pasa algo, por favor hagan valer mi deseo, ¿verdad? Entonces, esto es lo más importante, hablar con la familia de esto, porque los únicos que pueden autorizar la donación de órganos son los familiares hasta el 4º grado o el cónyuge, ¿verdad? Una vez esté casado. Si es su pareja, pues no va, o sea, es unión de hecho, pues no lo va a poder hacer. Ok, tenés que estar como casado legalmente. Okay. Exacto. Entonces, ¿y si no? Tus papás. Los papás, los hermanos o hasta el 4º grado que serían los primos. Esto es muy importante que las personas lo sepan, porque muchos lo que quieren es sentir valga la redundancia, el sentido de pertenencia, donde yo me hago un tatuaje diciendo que soy donante, donde yo tengo una tarjetita diciendo que soy donante, o donde yo ya firmé diciendo que soy donante, pero no lo podemos hacer ahorita valer porque yo necesito la autorización de un familiar sí o sí. O sea, yo no puedo venir y si tengo un potencial donante que presentó un carnet, por ejemplo, que lo traía en sus pertenencias, yo no lo puedo tomar como un hecho. Exactamente, porque yo tengo que localizar a la familia y tengo que hacerle saber que él es un potencial donante, que él puede o es candidato para donar órganos, y si ellos están dispuestos a donar, ¿verdad? A autorizar la donación. Entonces me tienen que firmar un papel. Y si es un caso médico legal, hablamos de médico legal cuando es un accidente, un hecho violento, ¿verdad? Un atropellado, por ejemplo. Estos son casos que los lleva el MP, exacto, los lleva el MP y el INASIF. Entonces, cuando yo tengo la autorización, cuando ya tengo todo mi proceso culminado, yo los tengo que llamar a ellos para que ellos vayan a verificar el cuerpo, o sea, vean todo el caso y ellos me certifiquen de que no hay problema en que se puedan tomar los órganos. Entonces, ellos, de hecho, también preguntan a los familiares si ellos lo hicieron, la donación de órganos, pues fue algo que salió de ellos, fue una decisión de ellos, ¿verdad? Entonces es un proceso complejo, es largo, es triste, o sea, tiene muchos sentimientos, porque lamentablemente yo puedo donar órganos solo si estoy muerta. Si no estoy muerta no puedo donar, ¿verdad? O sea, en vida sí puedo donar un riñón, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la donación cadavérica, ¿verdad? No, y me imagino como que ponete, si tú vivís con alguien
y esa persona va a tener una opinión y le tienes que decir, mire, su opinión aquí, buena onda, no vale, ¿verdad? Porque legalmente no vale. Legalmente no vale, pero Sí, vale, emociones. ajá, sí, no podemos anular porque hemos tenido de todos los casos, de todas las situaciones en donde, por ejemplo, uno no trata de convencer a las personas de que donen. Eso sí tiene que quedar muy claro. Yo no convenzo a la persona de que donen. Yo le doy como, como las opciones que tiene la persona. Entonces, una de las opciones es que puede donar órganos. Usted decide si la autoriza o no autoriza, ¿verdad? Pero no es convencerlos, ¿sí? Podemos hablar de los beneficios que puede obtener esta persona, el receptor de un órgano, ¿verdad? Que le mejora la calidad de vida, que es algo impresionante lo que pasa, pero también está en la... Eso es lo que tal eso de estar viniendo a Waterda Rose Díaz. Exactamente, sí es un cambio rotundo, pero el hecho está en que el familiar tiene que estar como, los familiares tienen que estar de acuerdo, todos. Me ha tocado situaciones en donde uno sí está de acuerdo, el otro no. Entonces yo les digo, miren, ¿saben qué? Mejor yo les agradezco su tiempo, dejemos el proceso acá, porque esto es un proceso que tiene que salir del corazón para que las cosas salgan bien. Porque si lo hacemos, yo no quiero que estén en la funeraria peleando o señalando, mira lo que le hiciste a tu hermano o a tu mamá, le quitaste los órganos. O sea, es una acusación en la que yo voy a vivir toda mi vida con ese pesar, Claro. ¿verdad? Entonces, mejor dejamos el proceso y preferimos que las familias estén tranquilas, ¿sí? Entonces, nos ha pasado de que, por ejemplo, los familiares deciden que sí, de repente llega un amigo y les dice, ¿cómo te atreves a hacerle eso? Pero si él no dijo nada en vida. Entonces, es una acusación. Los familiares empiezan a sentir mal y ellos mismos revocan la autorización de órganos, ¿verdad? De donación de órganos. Así es, entonces, es un tema complejo, es un tema que se va del lado cultural y religioso, pero hay otro tema que es muy importante que tenemos que saber, que es que no todos podemos donar órganos. La única condición para poder donar órganos es que yo tenga un diagnóstico de muerte encefálica o muerte cerebral, que es lo mismo. La muerte cerebral es el cese irreversible de todas las funciones eléctricas, si se podría decir, y circulatorias del cerebro. La computadora. El CPU. Así es. Así es. Una vez el cerebro deje de funcionar y yo como médico le presente a usted, mire, yo hice una prueba y ya no hay flujo sanguíneo, quiere decir que está muerto. Entonces cumple los criterios de muerte encefálica, ¿verdad? Entonces... Y le tienen que hacer una serie de exámenes. Sí, sí. Una persona que tiene SIDA, obviamente puede, obviamente, se pasa o no, o enfermedades de este tipo de cosas. No. Sí. Siempre se hace una evaluación médica, una evaluación clínica a la persona que tiene muerte encefálica. La muerte encefálica es clínica, pero las guías internacionales nos orientan a nosotros para que hagamos un examen complementario, una prueba instrumental como una angiotomografía o un Doppler transcranial o un electroencefalograma para determinar que lo que yo hice clínicamente se corrobore en un estudio, ¿verdad? En un estudio que me corrobore a mí lo que yo ya vi. Y exactamente que te apoya y te sigue. Exactamente. Sí, entonces ya ahí el neurólogo o el intensivista o el neurocirujano pues ya certifica la muerte, se pone la hora y la fecha, en el documento pues firman los médicos y ya se considera como un cadáver. Sí, ya no es una persona, es un cadáver, aunque estén conectados. Entonces, ¿qué pasó ahí? Es una persona que lastimosamente pues se fue, pero estando conectado con una máquina y con medicamentos que le dan sostén al corazón, ¿verdad? Y la máquina que es un ventilador
que infla los pulmones como que fuera una vejiga, ¿verdad? Entonces, es todo mecánico, ¿sí? A veces los familiares no logran entender eso porque lo sienten calientito, sienten que el corazón está latiendo, que se está expandiendo el tórax, ¿verdad? Pero esa persona ya no tiene señales de vida porque clínicamente ya se evaluó y no hay ninguna señal de vida. Una señal de muerte, se podría decir, es cuando se dilatan las pupilas. No sé si ustedes han visto eso, pero cuando alguien... Bueno, o sea... Cuando una persona pues fallece, dilata las pupilas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos eso, pues ya iniciamos la evaluación en este caso del paciente y se determina. Dice que la película está de 2.3 gramos, una cosa así, que cuando se muere la gente se les desaparece 2 gramos, que los tienen en peso, y cuando se muere la gente se van 2.3 gramos, una cosa así. ¿No viste la película? No. Es un documental que la gente que ya va a fallecer los ponen en una pesa. Y entonces cuando están ahí, ¿no? Cuando fallece la gente, se pierden 2 gramos. ¿No me acuerdo cuánto es? Sí, lo que pasa es de que nuestros pulmones tienen ahorita no tengo la palabra exacta, pero es como un residuo de aire. Entonces cuando nosotros expiramos, pues ya, sale todo ese aire, ¿verdad? Entonces digo yo que probablemente viene de ahí. No soy experta en el tema, pero... Le voy a hacer una pregunta como medio tonta, pues, pero aquí somos tontos, pues no voy a pensar que somos muy envidiosos. Por eso al inicio del show dice, no hagan lo que nosotros hacemos, nosotros somos idiotas. Y estás con micrófonos, es todo. Entonces, vengo yo, lleno todos los requisitos, luz verde, puedo donar los órganos, es todo mi cuerpo ahí, yo ya no estoy ahí. Y ustedes proceden a hacer la cosecha de los órganos, ¿verdad? ¿Todo lo usan o solo usan ciertas cosas? Porque imagínate, pues yo pensaría que el corazón, porque esto, pues se pudieran aprovechar un montón de cosas, ¿verdad? Pero no sé. Una persona puede salvar hasta 106 vidas. 106 vidas. Puedes donar 106 partes. Bueno, vamos a empezar. Esa huesera está buenísima, la verdad. En otros países o en un país ideal y con un donante ideal, pues podemos donar el hígado y con un hígado podríamos apoyar a 2 personas, pero en un mundo ideal. Ajá. ¿Qué lo parten en la mitad? Sí, porque el hígado viene por segmentos. Ajá, pero es una técnica, no todos los cirujanos lo pueden hacer. Pero hablemos es como fantasía, pues. Más lo va a servir, funciona como el 5%. Sí, bueno, fantasiemos un poco. El corazón, los pulmones, los riñones, intestinos, pedazos de intestinos, segmentos de intestinos, las córneas. Las córneas, piel y hueso. Entonces, el tratamiento con los huesos... Toda la piel. No, toda la piel no. Es más que todo la piel de la espalda. Sí. Ajá. Yo tengo tatuajes cuando me muero que los dan como en la China. ¿Sabías eso? Te quitan los tatuajes y los disecan y los ponen en un cuadrito y tienen los cuadros así. No sabía. De los tatuajes. Qué interesante. No sabía. Entonces, en los bancos de huesos, por ejemplo, se extrae el fémur y luego hacen chips. Como cuadritos de esos de azúcar, ¿verdad? Esos chips. Y, por ejemplo, si alguien necesita... No son chips de los teléfonos, son o se hace como una mezcla de cemento. Entonces, cuando llega una herida por arma de fuego, por ejemplo, que son como muy desastrosas, esas piezas se destruyen. Entonces, ahí van incorporados como el cemento o los chips, ¿verdad? Entonces... Por eso es que puede llegar a salvar hasta 106. Ok. Ajá. Entonces hay que chequear la cajita y quiero donar todo. Sí, pero fíjate que en realidad yo entiendo mucha gente en su punto de vista, ¿verdad? Yo soy una persona con mucha suerte porque todavía tengo a mis papás, ¿me entiendes? Y convivo con ellos y todo el tema, y con el amor que les tengo, pues sería en el momento como me siento, pero en realidad
si pueden como verlo como que uno sigue viviendo en otra gente con buen karma y ayudando, pues no entiendo por qué alguien no lo quisiera hacer. Entiendo que hay un montón de temas ahí, pero ponete 100 vidas que cambié, ¿se imagina? Sí, sí, la verdad es que es algo muy impresionante el tema del cuerpo reciclable, el tema de la ciencia, el tema de los médicos, el tema del amor al prójimo, ¿verdad? Todo eso es un proceso. Pero dramaticemos un poco el tema. Supongamos que hay un chico que anda en moto, que tiene 30 años. Ese día se fue a comprar el pan y no se llevó el casco. Lastimosamente... ¿Quién me contó a usted? ¿Quién me fue chismoseando todas mis cosas? Lastimosamente, pues sale y por querer hacerse de payasito, ¿verdad? Su bromita ahí con la moto. Tiene un accidente y se lastima el cráneo. Entonces tiene un golpe muy fuerte en el cráneo. Llegan los bomberos, se lo llevan al hospital. Entonces este chico pues tal vez tiene una hemorragia interna, tal vez tiene exposición del cerebro, ¿verdad? Le hacemos una tomografía y vemos que lo podemos ayudar llevándolo a sala de operaciones. Vienen los neurocirujanos, se lo llevan y hacen todo lo posible por remediar esa lesión que tiene. Bueno, entonces se va a cuidados intensivos, el paciente con sedación. No vemos cambios, buena evolución, sino que vemos deterioro neurológico. A los días, 5 o 6 días, vemos que dilata pupilas. Vemos y evaluamos todos los reflejos de tallo que nosotros le decimos. Yo siempre les digo esto a los familiares. O sea, dilató pupilas. Si yo vengo y me pico un ojo, o sea, la primera reacción es que yo cierre el ojo, ¿verdad? Entonces esta persona ya no va a tener esa capacidad. Yo ya le omití la sabanalgesia, o sea, él ya no tiene ninguna droga que lo deprima neurológicamente. Entonces yo lo estoy evaluando y le estoy picando el ojo y no reacciona. Y de repente, cuando nos cepillamos, ¿verdad? Nos da como por la arcada del vómito, ¿verdad? Entonces, eso también yo les digo que es como un reflejo de vida, ¿verdad? Tal vez no es así, pero yo lo romantizo, ¿verdad? Entonces, y hacemos las pruebas y no. Tiene ausencia de reflejos de tallo, llamamos al neurólogo, hacemos un Doppler transcranial o una angiotomografía o un electroencefalograma, que son instrumentos que cotidianamente podemos utilizar en el hospital pues, donde yo trabajo, ¿verdad? Y lastimosamente, pues este chico tiene muerte encefálica. Hacemos el diagnóstico, certificamos la muerte, vemos otros estudios, por ejemplo, cómo están los riñones, cómo está el corazón, cómo está metabólicamente, su hemodinamia. Vemos si está infectado o no está infectado. O sea, vemos un montón de parámetros. Entonces vemos que sí es candidato a donación de órganos. Entonces llamamos a los familiares, se les da el tiempo para que lo vean, se les comunica las malas noticias. A ellos previamente pues ya se les dijo de que nosotros estamos sospechando de que él ya no está con nosotros, pero le vamos a hacer un estudio y eso nos va a confirmar. Entonces la familia me está esperando en mi oficina y yo llego y les digo, lastimosamente ya hay paro circulatorio cerebral. Su hijo pues ya es declarado como un cadáver. O sea, tal vez no así tan a grosso modo, pero... Sí, lo que te no, así no. De ti, ¿cómo lidias con todo eso? ¿Me entendés? Digamos, en temas, yo sé que es tu trabajo, ¿verdad? Entonces, como la gente que entierra gente, ¿verdad? Todos los días llega, casi que almuerzan, como en las películas, te ponen el sándwich encima del pecho del chao, y entonces como que es muy fresh, incluso como ahorita que te estoy escuchando, explicando, es un checklist que ya tenés como memorizado, y el checklist es como muy mecánico, ¿verdad? Contestó, no, apoyar el ojo, no, apoyar. Entonces, digamos, y el corte que tú dijiste, apoyar el ojo, y yo estaba así como, ay, mi ojo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lidias al final del día cuando agarras tus cosas, te vas a tu casa y ya has tenido que lidiar con 3 familias en ese día? ¿Verdad? Toda esa carga emocional ya has logrado como que
no sé, como que encontrar una manera de lidiar con eso. Sí. O cómo lidias con eso. O llegas a la casa y te das una bolita y te bañas así como que no quieres saber nada. No quieres saber nada. Es una carga emocional muy, muy pesada. Porque como médico, yo lo que quiero es salvar vidas. Sí. Se tiene la mala idea de que si yo firmo de que quiero ser donante, los médicos ya no van a hacer nada por mí, me van a dejar morir. Mentira, no podemos. Porque por eso somos médicos. Entonces, lo que queremos es salvar vidas y es triste decirle a un familiar su hijo está muerto o su hijo va a morir o tenemos muy mal pronóstico o lamentablemente pues ya no podemos hacer nada, o sea, buscar la palabra, ¿verdad? Entonces, porque como médicos muchas veces no entendemos, no conocemos a la persona, la historia de la persona, en qué punto se quedó de su vida, porque todos tenemos sueños. Y cuando yo creo que eso es clave. Fíjate que ahorita me acabas de dominar algo, por aquí te interrumpe. A ti te llega un cuerpo, ¿verdad? Digamos, te llega una persona, pero tú no conoces, digamos, tú no conoces la parte de la persona, no conoces que se graduó, no conoces que esto, digamos, a nivel personal no lo conoces, ¿verdad? Entonces, como que eso es un poquito, creo que tal vez ayuda a aliviar con el tema, porque tú abordas el problema, ¿verdad? Sí. Como un mecánico que le llevan un carro. Pero no es tan así. Mi vida. Y entonces lo llevo al mecánico y ahí, bueno, a ver, Ya. No, no es tan así porque a mí me interesa saber quién es, porque no es una carnicería, o sea, no es un objeto. Yo tengo que entender que es una persona, que es padre, que es madre, que es hijo, que es novio, que es esposo. Entonces, por ejemplo, en lo último que pasó fue un chico que salió de trabajar, lo atropellaron, trauma de cráneo severo, lastimosamente pues hizo muerte encefálica. Hablé con la esposa, se acaba de casar hacía 1 año, tenían un hijo de más o menos 1 año y ella decía que era una buena persona y que solo salió de trabajar y se acaban de casar. Entonces todo eso es doloroso, doloroso, y yo lo tengo que entender. Él no era un potencial candidato, no era candidato para donación de órganos, pero de todas formas yo tenía que hablar con la familia para decirles del proceso que se estaba llevando, porque no puedo dejar de ser empática, ¿verdad? Con los familiares. Entonces se les da como el permiso para que puedan entrar a ver a su familiar, para que se pueda despedir, ¿verdad? Entonces esto es lo que tal vez nos cambia a nosotros de otros hospitales, que nosotros atendemos a los familiares, que nosotros nos comunicamos con los familiares. Entonces hasta los familiares se van agradecidos porque a pesar de que uno les dio una mala noticia, ellos están siendo atendidos, ¿sí? Entonces, no es quién te dice las cosas, sino que cómo te dicen las cosas. Y eso es lo que queda, porque yo también he recibido personas que dicen, es que la doctora que me atendió, el doctor que me atendió, me trató mal, y eso no me gusta. Entonces, esa idea está mal, ¿verdad? Entonces, como médicos, pues a veces también cometemos errores en el hecho de que por estar corriendo, por tener una sobrecarga de trabajo, no atendemos bien estas necesidades de comunicar el estado de mi paciente. Pero gracias a Dios eso no sucede mucho con nosotros. Si se caen en la moto, vayan a buscar Entonces, para terminar la historia, ¿verdad? De las que les estaba comentando hace un ratito, hablamos con los familiares, les comunicamos que pues el examen no salió bien y que lastimosamente pues ya no se puede hacer nada. ¿Y por qué no era candidato a donar? Porque tenía no recuerdo bien si era por alguna infección que impedía
la donación de órganos, que podía repercutir en el receptor, ¿verdad? Ajá. Era lo que te preguntaba antes de los como... Exactamente, los requisitos, ¿verdad? En un paciente, por ejemplo, la edad, después de los 65 años, ya no puede donar órganos a una persona. Órganos. En Guatemala sí es, en otros países como España, porque los pacientes son más añosos, porque la población es más añosa, ellos toman, sí, o sea, ese rango no se da en España, sí. Hace poco vi unas noticias que en Italia, una paciente, una donante de 101 años, donó los riñones, creo yo. Entonces, son cosas que están evolucionando todavía. Bueno, otra es el cáncer, sí, el cáncer metastásico, cáncer maligno, para hablar lo más coloquialmente. Hay 2 tipos de cáncer, benignos y malignos, ¿sí? Entonces, algunos benignos, pues sí, son considerados que... Benignos es que está como que está activos. Ajá, que están allí, pero que no causan metástasis. Es como una masita que salió, pero no es maligna, ¿sí? Entonces, si hemos tenido casos de tumores del cerebro que lastimosamente pues no pueden donar, pero tumores como meningiomas, por ejemplo, estos sí se pueden considerar como donantes. De hecho, en el 2019, un joven de 31 años donó sus órganos por un tumor. El diagnóstico fue un tumor que era muy grande y que eso fue lo que ocasionó la muerte del cerebro. Entonces, tumores, el VIH también es contraindicación, la hepatitis C también es contraindicación, bacterias nosocomiales o infecciones nosocomiales que sean multidrogoresistentes también es una contraindicación. Todo lo que es con la muerte es de miedo, ¿verdad? Y como digo, inconveniente, porque todos los espantos son mujeres, porque quieren seguir jodiendo hasta después de la muerte. Por ejemplo, yo le digo a mi mamá, si yo algún día muero, yo no quiero que me velen. ¿De dónde salió eso? Yo no sé. O sea, yo no sé, me considero ignorante del tema, pero yo no sé. Pues y yo lo quiero. Yo tengo entendido que a uno lo ven porque había antes que gente que parecía muerto, ¿verdad? Y que no estaba muerto. Y entonces como que los enterraban y se oía así como que en la casa y hasta... Pero no es algo científico, no es algo que uno haya visto. O sea, en las morgues o en mi trabajo, nosotros podemos ver el signo de Lázaro. ¿Qué es el signo de Lázaro? Es que un cadáver se levante. O sea, es terrorífico, da miedo. No me ha pasado, pero estoy preparado por si me va a pasar. Me dio miedo ahorita solo que lo dijiste. Pero, por ejemplo, esto es controversial. Como es mi rama, yo lo entiendo. Por ejemplo, si yo estoy certificando la muerte encefálica de un paciente, o de un cadáver, ¿verdad? Y él empieza a mover el dedo, no quiere decir que está vivo. Son los reflejos espinales que se pueden presentar, pero no significa que está vivo. Es como que el reflejo de Lázaro si se levanta, no quiere decir que está vivo, porque en la morgue pasa. No sé si ustedes han visto videos de que se levanta el cadáver, pero no es que esté vivo, es el signo de Lázaro. Entonces, volviendo al tema. Pero también creo que la velada, tú regresando al tema cultural, es como la oportunidad que te da en la familia de despedirse y como convivir contigo una última vez previo a que tú te vayas. No, yo no lo pienso así. Obvio. Las cosas son en vida. O sea, si tú me vas a dar algo que es en vida, porque en muerto, cuando estamos muertos no somos nada. ¿Te entiendes? Tiene como la familia para despedirse de la persona que se va, creo que sucede eso. Y también me da una oportunidad, siento yo, como darle cierre o closure a los que quedan con vida, ¿verdad? Porque no se muere y se muere. Mira, yo me he muerto, te cuento, 3 veces y he regresado.
Entonces, ponete, una vez cuando era joven, yo porque siempre andaba en parrandar, entonces hubo un tiroteo y nosotros estábamos ahí y pegó en la pared y me dio en la cabeza. Y entonces como que me dijeron que me había muerto, unos los paramédicos ahí, pero y luego regresé. Ahorita con lo del COVID estuve muy mal, pasé entubado 28 días. Entonces, en esos 28 días llamaron a la familia 3 veces porque tuve 3 paros cardíacos. No. Y yo no como nada. Yo me dormí y te vas go to black, ¿verdad? Los y cuando regresas, ¿me entiendes? Entonces, uno creo que se va y ya. Pero la familia que se queda, como hay unos trámites culturales, digamos, para lograr hacer ese tipo de cosas. Lo vi ahorita con familiares que se me vieron con el tema de COVID y no los pudieron ver, no se pudieron despedir, no se pudo hacer nada. No importaba si era por eso es que yo peleaba tanto con el gobierno, porque las cantinas en full desmadre, en la zona 1 todo el mundo se juntaba y todo el día, pero el cementerio no podía seguir. Entonces, por cosas, como tú decís, no científicas, por cosas como la Llorona, ¿me entiendes? Así de, te da miedo, que no sé qué, pero, no puedes ir al cementerio, pero la cantina furia, madre, echándose los tramos, no sé qué. Y entonces miraba estas carrozas entrar al cementerio solas. Sí. Y la familia lejos. Y ahora con la tecnología, pues, había alguien que iba a un teléfono, iba grabando como esa parte, y así era como la gente se encontraba. Entonces yo creo que esos trámites como son muy culturales y creo que son bonitos, los chistes de velorio, las chelas, jugar naipes un rato, no sé, creo que es como muy tema, y ahora los velorios hay unos que son grandes fiestas, ¿verdad? Entonces, pero sí creo que es muy cultural el tema. Pero regresando a lo que hablábamos de los donantes, ¿yo soy diabético? ¿Puedo donar o no? Sí, pero dependiendo. Si es un diabético controlado. Porque si es un diabético, ¿cómo es que se dice? Maltratado. Que no se trata bien, ¿verdad? Entonces, luego el riñón ya empieza a tener repercusiones. Pero para aterrizar, creo que lo tendríamos que haber dicho desde el principio. En Guatemala solo se trasplantan riñones. No tenemos infraestructura para poder trasplantar otro órgano. Ok. Sí. Entonces, digamos, yo necesito un corazón y aunque haya un corazón, no hay forma. No hay forma. No hay personal capacitado y tampoco hay la infraestructura. No se puede. ¿Sabes lo que se me ocurre ahorita que me estabas platicando? Yo tengo amigos que son genios, la verdad. Son un montón de güeritos que vienen tomando Coca-Cola, fumando enfrente en la computadora y entonces hacen apps y podrían diseñar una app para hacer tu registro que necesitas. Sería genial. Porque uno puede como subir todo ahí y como ahora ya legalmente tú puedes firmar que sí. Ahí están podemos subir todos los documentos legales para que todos los que quieran donar se metan a esa app y hagan la donación. Y cuando se ve que tengo una alarma, ¿verdad? Como todos cambiamos celular ahora, de alguna manera que te avise, ¿verdad? Sí, pues sería algo bonito, pero siempre tenemos que regirnos ante las autoridades, ¿verdad? Que sea por el Ministerio de Salud Pública. Es todo un proceso, ya saben. Porque son cosas legales, entonces siempre... Horas de enfermería, aunque... siempre hay que hacer las cosas bien. Yo soy de la opinión de que hay que hacer las cosas bien para que todo marche bien y sobre todo en este tema que es conflictivo, que no se sabe mucho, que tiene mucho tabú. Entonces, volviendo al tema de la diabetes o del diabético, cuando esta persona no se trata bien, luego ya hay un desgaste en la función renal, entonces ya no. O sea, si nosotros determinamos en las pruebas que pues ya no se puede, que lamentablemente pues el riñón ya está sufriendo, pues ya se descarta. Pero lo que sí puede donar son las córneas. Las córneas se pueden donar en cualquier tipo de muerte. Cualquier tipo de muerte se pueden donar las córneas. Entonces, en términos generales, es si la persona está en buenas condiciones de salud y que no tenga mucho desgaste, las enfermedades que tengan en los riñones,
pues entonces lo que necesitan son buenos repuestos. Al final del día, Así es. yo tengo la mejor condición posible, la verdad. Sí, este año, históricamente, tuvimos un donante de 68 años de edad, con buena función renal, sin antecedentes de importancia, todo. O sea, el checklist, todo estaba bien, todo ok. La contradicción era, digamos, la edad, porque nosotros, o sea, la poníamos así, pero teníamos receptores de esa edad. Entonces, eso nos permitió, aunque por el tipo de sangre especial, digamos, solo teníamos uno y el otro se fue para un joven de 16 años o 17 años. Y ahí están los dos riñones funcionando. Qué cool. 68 años. Que un señor le cambiaron el corazón, Pablo. Ajá. Y él presiente que este corazón era de una chava asiática. Digamos, él ha sentido como esa presencia. ¿Ah? Hay historias así de temas de riñones, ¿no? Pero Sí. a las que te lo dan, digamos. Sí, he escuchado. La verdad es de que como uno no puede creer ni dejar de creer y este tema para mí como es interesante, me llama la atención cuando veo algo de donación de órganos o trasplante de algo. Entonces, sí he visto documentales de que supuestamente hay personas que sienten cosas, que de repente empiezan a tener gustos diferentes, pero sinceramente solo son como historias detrás del mito, pero no es científicamente comprobable. Claro, usted por ser científica no puede entrar en eso, pero Pero si lo romantizamos, podría ser. a mí me gusta romantizar. No, ¿me entiende? Como que se me hace como que debería, no sé, como incluso usted compra una casa y cuando uno entra a una casa siente una... Se sienten las vibras. Pero yo sí siento como ese tipo de cosas y hay lugares que me gustan y hay lugares que... Es cierto, sí, Y entonces se como siente, que se uno percibe. deja una impresión, ¿verdad? Entonces, yo tuve la oportunidad de trabajar en un edificio de apartamentos cuando estaba en la universidad. Yo era el encargado de los apartamentos. Y cuando alguien fallecía o se iba del apartamento, se sentía como un cierto impresión. Porque esa una viejita murió de 89 años, ¿verdad? Ahora, ¿cómo le decimos a los viejitos? Todavía se les puede decir viejitos, y ahora ya es incorrectamente políticamente decirles viejitos. Ahora es adulto mayor, ¿verdad? Okay. Murió una señora del comando de 89 años, que ya estaba bien viejita. Y entonces fumaba mucho. Y mira, cuando entramos, abrimos el apartamento, estaba amarillo el apartamento de tanto humo. Y donde estaba su silla, donde ella estaba sentada, te miraba por la ventana y miraba tele, en el techo estaba negro, así, un halo de eso. Entonces, esa impresión creo que debe ser muy interesante. Y cuando te cambian un repuesto tan importante, me imagino que a ti que debe tener como... Dice que tienen sueños y que presienten y sienten. Pues eso sí, no sé, no me lo han contado, la verdad. Muy bien, chútate, estaba... No, ahí sí, no. No sé. ¿Y dónde usted trabaja? ¿Tata? ¿No nos ha contado dónde trabaja? En el Hospital General San Juan de Dios, orgullosamente. ¿Y dónde queda ese? En el donde están peleando por el suelo. En la zona 1. Todos los hospitales nacionales siempre van a pelear por el sueldo. Los sindicatos. Pagan, ¿verdad? Pero es que les voy a ver la gente en salud, no entiendo. Sí, pues yo creo que no es bueno hablar de eso. No. Sí. Ok, entonces yo estaba tratando de ver dónde queda. Entonces, si yo tengo problema renal, tengo que venir ahí, a la zona 1, de cualquier parte del país. Sí. Okay. Sí, pero hay dos esferas. El trasplante renal pediátrico y el trasplante renal de adulto. Hay dos programas, trasplante renal de donante vivo y trasplante renal de donante cadavérico. Entonces, hablemos del Hospital Roosevelt. El Hospital Roosevelt en el 2008 inició con su programa de trasplante renal pediátrico en Fundanier. Entonces, ellos trasplantan niños, ¿sí? Y la fuente... Donación en vida. Donación en vida, los padres, los hermanos, los tíos, ¿sí? Pero también tienen la posibilidad de hacer trasplante cadavérico, ¿sí? Solo que ahorita todavía están como en stand-by porque no existe
un programa de donación cadavérica. Ahora vámonos al San Juan de Dios. Ahorita solo consulta. ¿Qué tanto, si yo le doy a usted mi riñón, qué tanto sufre mi calidad de vida? ¿Se va al 50%? No. ¿No lo noto o cómo es el tema? No lo nota, porque una persona puede vivir normal y tranquilamente una vida con un solo riñón. Una vez esta persona goce de buena salud, ¿sí? Hace el año pasado, una señora de 40 y pico de años decidió donar un órgano. A este se le llama donante samaritano, buen samaritano. Y llegó al hospital y dijo, yo quiero donarle a alguien. Ok, así no tengo a alguien que donárselo, pero quiero donar. Exactamente. Entonces, se hicieron los estudios. Se hace un estudio siempre psicológico, ¿verdad? Se hace un estudio para determinar que esta persona goza de buena salud, que está en sus plenas facultades mentales. También un documento legal, ¿verdad? Entonces, la razón de ella era como más espiritual, ¿sí? Han habido 2 casos. Un padre, si no estoy mal, también donó como por los 90, no estoy segura del año, también le donó un órgano a una persona que no conocí. Entonces, yo creo que mucha gente a través del conocimiento va a querer hacer ese tipo de cosas. Fíjate que lo que pasa es que mucha gente creo que no sabe que se puede hacer eso. Exactamente, pero cabe resaltar, mencionar, y es algo muy importante, que lo hacen ad honorem, de corazón, por amor al prójimo, o sea, todos esos calificativos. Jamás, nunca, por recibir algo económico. No está dinero. Sí. Me estaban leyendo yo que es el lugar donde mucha gente va y puede como comprar un riñón. Sí, hay algún país que no sé si es Tailandia, no estoy muy segura, pero sí se conoce que hay venta de órganos, pero eso está mal, ¿sí? Está mal, ¿verdad? Sí, pero normalmente la gente que va a vender su riñón es gente de muy bajos recursos. Entonces por eso existe un tratado de Estambul que va en contra de todo el tráfico de órganos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caer en eso. O sea, yo siempre trato de hablar de esto y decir que el tráfico de órganos, la venta de órganos, es aquí en Guatemala penado por la ley. La ley dice, en algún artículo que traigo por ahí, que no, o sea, que está prohibida la venta o comercialización de los órganos, ¿verdad? Y que hay sanciones para el cirujano, nefrólogo y para la persona que... En cualquier modalidad de eso, digamos. Así es. Se muere alguien y me van a dar su riñón, por hablar de eso. Y yo, como me están dando su riñón, y yo quiero como que regalarles algo, como que... Esa es una coacción. Les quiero de mi corazón, nace pagarles en el entierro de su, ¿cómo se llama? De su familiar, ponete. Eso sería es un hecho de coacción, así se llama, ¿verdad? Entonces no está permitido. Por eso es de que nunca los donantes o los familiares de los donantes van a conocer a sus receptores, hablando de donación cadavérica, ¿verdad? En algunos países, en Taiwán, por ejemplo, únicamente pueden donarse familiares, órganos, solo los familiares. No puede haber un amigo, no puede haber un esposo, un ex, una suegra, o sea, no. Solo el círculo. El ex familiar que va a... Pues, no sé, las cosas pueden suceder. Todos le que se vaya a morir, ya no va a tener que pagar la pensión. Entonces, eso. No es bueno. O sea, sí tenemos que tenerlo muy claro, no fomentar eso, porque a veces las modas fomentan cosas que no tienen sentido, la verdad, solo por seguir un patrón, cuando yo pienso que las cosas buenas siempre deben de perseverar y perdurar. Ok. Yo te digo porque, digamos, como cada mundo es una cabeza, ¿verdad? Y entonces, a mí cuando me dicen palabras como bueno o mal,
siempre digo bueno según quién, ¿verdad? Tú, porque digamos, si tú naciste y te pusieron un marco donde dice que tú sos hombre o tú sos mujer, pero si tú te sentís diferente, te estás saliendo de ese marco, ¿verdad? Exactamente. Después nacen y te ponen otro marco de acción. Tú puedes hacer toda de esto si sos católico. Entonces aquí están tus 10 mandamientos, aquí está lo que es bueno, aquí está lo que es malo. Y si tú te sentís diferente a eso, ahí hay problema, ¿verdad? Y entonces ahí vas como que viendo diferentes temas. Yo lo que me he notado mucho acá en Watt es que nos vamos mucho por lo seguro, por lo tradicional y pues si le querés decir por lo más cuadrado, ¿verdad? Y cualquier cosa fuera de eso, no, eso no se puede hacer. A los años, ahora sí se puede hacer, ¿verdad? Entonces, digamos, yo pienso que en el tema tuyo, que a mí me interesa mucho, siempre me ha interesado, ni sabía que lo hacían en Guate, te cuento. Y cuando me contaron que sí se hacía, por eso es que era como que para platicarte el tema, porque yo sé que aquí enterramos 40 gentes al día, pues. Y ahí van 40 corazones, 40, y entonces la cola de allá, ¿cómo se llama? De este lugar, de toda la gente esperando que pudiera estar como solucionada en la vida con uno. Ahora me decís que con uno, no decís ni los dos, ¿verdad? Entonces digo yo, ok, ¿por qué no lo podemos hacer? Porque un diputado dijo que la ley especifica que no te. Ok, pues cambiamos la ley porque te cuento que la ley la escribió alguien en algún momento, ¿verdad? Como hay 280,000 leyes en el Congreso que uno las escribieron en 1800 no sé qué, como no puedes andar en el pueblo con la carreta y no sé qué, ¿me entiendes? Entonces como que yo siento que sí debería de haber algún diputado, hello diputados, que debería de tomar este tema como bajo el brazo y comenzar a legalizar ciertas cosas que puedan ayudar a la gente, con gente como tú que puede apoyar, ¿verdad? Tú, que pueden, que no estoy diciendo que se vuelva un país donde uno llegue ahí al San Juan de necesito un corazón, ¿me entiendes? No, tampoco estoy diciendo eso, pero sí que pueda, ¿por qué no podemos ponerte el tema del corazón? ¿Verdad? Si aquí tenemos eminencias en el tema del corazón, es como que sí hay que tomar este rollo bajo el brazo y nosotros le vamos a mandar a varios partidos políticos a este programa para que lo analicen, porque creo que sí deberían de. Yo siempre me gusta que haya un cambio, ¿verdad? Un llamado a acción. ¿Ok? Buenísimo, hablamos todo, dimos toda la información y ahora es un llamado a acción. ¿Tú qué te gustaría en un país, vamos a hablar fantasía, aclarando, esta parte es fantasía. Entonces, ¿tú cómo lo miras? Digamos, si yo te dejara a ti con la varita mágica, ¿qué pensarías que sería lo óptimo para que un cadáver, ¿cuántos fan? 176 personas. ¿O cuánto? 106. 106 personas que pudiera, yo me muero yo, ¿verdad? Y te cuento que lo que dijiste me acaba de pasar. Fui a comprar desayuno a ¿cómo se llama? A un lugar de comida rápida. Y cuando salí, saqué la llanta de la moto, volteé a ver, y un carro venía súper pegado, se cambió de carril, y entonces me pasó topando la llanta de enfrente. Culpa de él, culpa mía, no sé. Lo que sí sé es que el chavo se fue, pero yo digo el perato fue y me caí de lado y somaté la cabeza. Ahorita viene el niño del doctor Emilio, que es traumatólogo. Me quebré 2 costillas del impacto. Imagínate cómo quedó en la cabeza. Entonces me quedó la cabeza así. De pura suerte tenía un casco nuevito que acababa de comprar. Pero si no, hubiera sido cliente tuyo, no hubiéramos conocido, pero en tu trabajo, no en el mío. Cabal, mira. Y entonces como que siento que sí es importante que alguien como tú nos diga, ok, varita mágica, ¿qué te gustaría ver para que entonces podamos donar más, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿O qué llamado a acción nos puedes decir a nuestra audiencia para que puedan participar contigo? Voluntariado, yo como quería que trajiste algo. Sí, pues. Yo ya tenemos cosas que platicar. Claro, pues este año se realizó la primera campaña de donación de órganos. Hicimos una caminata, acá, no sé, ¿se ve en la cámara? Sí. Pues la campaña se llamó Únete al listón que da vida. Una campaña en pro de la donación de órganos. Se hizo una caminata también. Estoy muy orgullosa de los resultados. Un cineasta guatemalteco nos apoyó con un video que está hermoso, a mí me gusta. Formamos un listón humano
y al fondo el Palacio Nacional, para mí era como mi sueño. Y estas fotos, la verdad. Mi sueño se hizo realidad. Gracias a personas que confían, personas como ustedes, que confían en este tema, que quieren también divulgarlo, ¿verdad? Entonces, luego pues hicimos la caminata el 16 de octubre. Es el signo internacional de donación de órganos. Ok. Ajá. Entonces, el 16 de octubre, pues más o menos 400 personas llegaron a la caminata. Estuvieron involucradas instituciones que se dedican a esto también, como el Banco de Córneas, que es la única entidad que puede hacer ablación de córneas, ¿verdad? Ellos distribuyen las córneas. Hay un banco de córneas en Guatemala. También Fundanier, que es la fundación del niño con enfermedad renal crónica, donde se hacen trasplantes renales en pediátricos. Y entonces estas instituciones pues se unieron, el banco de sangre del Hospital San Juan de Dios también, llegaron, y la verdad es que fue una bendición. Yo lo sentí como una bendición. Ese mes, de hecho, se trasplantaron 2 personas y no sé, o sea, se trasplantaron 4 personas, perdón. Quiero pensar que fue porque se difundió la información. Ese mes fue hasta más fácil hacer la solicitud de donación de órganos y gracias a Dios pues todo salió muy bien. Entonces por eso les traigo a ustedes un pequeño detalle para que sigan promoviendo la donación de órganos. Me encanta la idea de que ustedes como grupos de motoristas, ¿verdad?, también creen conciencia de que el uso del casco es importante, pero no el casco que solo está hecha la forma y que es delgadito del tamaño de mi niño. Un casco, ¿no? El que te regalan cuando compras moto. Exacto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los accidentes graves que entran al hospital, que ingresan, son por andar en moto sin casco. O sea, es lamentable, gente joven. Y sabes que muy joven. Todo el mundo piensa que la foto de la moto racing, ¿verdad? Que vas así a 300 kilómetros, todo el mundo piensa que esos son los accidentes que la gente muere. Y la mayoría de gente muere en un accidente y, como te decía, tú traes el fan a la tienda, ¿verdad? Que se caen y no tienen un buen casco. Y es lo que peleamos nosotros todo el tiempo. Le pedimos a todo el mundo y a la audiencia: no compren una chupa tan chilera o un pantalón tan chilero, porque le compran luces a la moto, gastan en todo, y en lo que menos gastan es en el casco. Y ahí va el CPU, ahí está la compu. Entonces, y está todo. Tienen que tener un casco que valga la pena. Un casco de 80 quetzales no es un casco, ¿me entiendes? Entonces sí, esperamos que ahora con escucharte a ti, pues tomen conciencia y se pongan el casco, ¿verdad? Sí, si no, ya saben, firmen ahí, avisen a sus familiares, así es más fácil mi trabajo. Ya va. Y con eso, cuéntenos, ¿cuál es el llamado de atención que a ustedes les gustaría decir a toda la audiencia? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo participamos? ¿En qué le ayudamos? Si son abogados, que le hagan la documentación. Si son nerdos de compu como yo, que ¿cómo se llama? Le hacemos una app. ¿Qué le gustaría hacer antes que terminemos el programa? Porque como si nada, ya vamos casi 2 horas. Sí, ¿verdad? Sí, la verdad es que es un tema muy amplio. No terminamos nunca de hablar sobre donación de órganos y tratar de llenar los huequitos de dudas, porque hay muchas dudas con respecto a esto. Pero lo más importante para mí es la promoción. Ahorita es la promoción, la divulgación, la información, que se informe y no malinforme a la población guatemalteca. Porque muchas veces estamos educados por la tele y lo que está en la tele no es real. Sí, no es real. Entonces, eso que aparecen las personas ahí que abiertas en los hoteles, o sea, eso es mentira, eso es ficción, ¿sí? Por lo menos aquí en Guatemala, mitos urbanos, por lo menos aquí en Guatemala no se ha dado ningún caso, y Nasir ya me confirmó. Son bromas, o sea, que no se ha dado ningún caso. Entonces, lo importante es eso, la promoción. Trabajo hay mucho trabajo.
en la red informática, en las leyes. Nos urge que aprueben la iniciativa 4712 que está engavetada desde hace 10 años. No hay modo en que un diputado se logre ahí fajar para esto, ¿verdad? Es un tema muy importante, es un problema de salud a nivel mundial, no es solo de Guatemala, es a nivel mundial. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Decirle al ciudadano que se cuide, que compre un buen casco, que invierta en un buen casco, eso le va a salvar la vida. Pero somos pro vida, ¿verdad? Eso, que se cuiden, pero también queremos que se informen sobre el tema de donación de órganos, que sepan sobre muerte encefálica, que la muerte encefálica no es otra forma de morir, es la misma muerte, solo que murió estando ventilado, ¿verdad? Con medicamentos que le ayudan al corazón, no significa que esté vivo. Entonces, ahorita... Y entonces, ¿cómo la localizan a usted? ¿Sus redes o el programa? ¿Cuál es la página? Acá tenemos el loguito que se llama Daré, con tilde en la E, Guatemala, en Facebook. Ahí hay un número de teléfono que también me pueden localizar por WhatsApp. Ahorita tengo un pequeño problema técnico con ese teléfono, se me cayó y se quebró. ¿Cómo metían a dar con él? Se quebró, pero cualquier cosa pues en Messenger yo estoy siempre atenta. Ahora llevamos como 14,000 seguidores. Ahí publicamos algunas cosas que el guatemalteco ya está tomando en cuenta. Hace poco, por una publicación que se hizo, nos contactó una familia que quería donar los órganos de su familiar, se le dio plan educacional. En este caso, pues, esta familia pues solo podía donar las córneas de su familiar, ¿verdad? Entonces, eso nos hace falta, información, ¿verdad? Okay. Información, y cualquier persona que quisiera recibir una charla, por ejemplo, pues también me pueden localizar ahí en Facebook y con mucho gusto. Ok, nítido, buenísimo. Pues mire, Doc, ha sido un gusto y un lujo tenerla por acá. Muchas gracias. La verdad que creo que todos nos vamos más informados, ¿verdad? En el tema, y esperamos que mucha gente la apoye, y pues ya esta es su casa cuando quiera regresar. Nos cuenta y vemos qué podemos hacer. Está bien, muchas gracias. Gracias por la información, la invitación. Muchas gracias. Yo me sentí muy cómoda. Muchas gracias. Qué bien. Pues esta es su casa, y a todos ustedes muchas gracias por escuchar. Hoy por hoy les pedimos una vez más, usen su casco. Les pedimos una vez más, participen, apoyen, infórmense, denle seguimiento al tema, síganos acá, mándenos a nosotros cualquier pregunta, se la hacemos llegar al DOP. Y entonces hasta la próxima. Este fue El Portal. Les deseo muy buen día. Gracias, adiós a todos.